Hola, hola, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Qué gusto estar otra vez aquí. Me encanta saber que están del otro lado, listos, ávidos, disponibles y dispuestos a escuchar la palabra de Dios que va a cambiar su vida para siempre. Y es muy importante tener la palabra de Dios presente en nuestras vidas todo el tiempo, todo el tiempo. Si queremos que nuestras vidas sean lo mejor todo el tiempo, entonces hay que tener todo el tiempo presente la palabra de Dios. Y bueno, pues estamos en el discipulado Principios Bíblicos para Triunfar, en el tema número 5, que es cómo escuchar a Dios. Estamos aprendiendo acerca de esto, cómo escuchar a Dios. Y la última clase o la clase pasada estuvimos leyendo y analizando la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Concluimos, fue un tema muy importante, concluimos que realmente la palabra de Dios es la misma siempre. Es decir, que la semilla, que es la palabra de Dios, es la misma siempre, nunca cambia. ¿Y de qué depende de que dé poco fruto, regular fruto o mucho fruto o que no dé nada de fruto la palabra de Dios? Depende del tipo de tierra que somos nosotros. Si hay algo que nos debe de preocupar y de ocupar es que nos cuidemos a nosotros mismos para tener un corazón que sea buena tierra, para que la palabra de Dios sea sembrada en nuestros corazones y entonces esa palabra de Dios pueda dar fruto al 30, 60 o 100 por uno. Y depende de nosotros nada más. No importa si hay una persona que tenga mala tierra, que de momento sea la tierra que es junto al camino, que está muy aplastada, muy pisada, muy apelmazada, muy comprimida, muy rígida, muy dura, sobre todo dura, y que la semilla pues cae y simplemente no penetra, simplemente no entra. Ha habido personas así, hay personas así y habrá personas así, pero lo importante es cuando alguien se da cuenta de esto, que tú te des cuenta, si fue tu caso o si es tu caso, que tú te des cuenta que definitivamente tú oyes la palabra de Dios y no pasa nada en tu vida, digas, ah caray, creo que puede ser que tenga mi corazón muy, mi corazón muy endurecido para con Dios. Entonces, ¿uno puede ablandar su corazón? Claro que sí. En la medida en que uno se va disponiendo, porque tú puedes estar disponible pero no dispuesto, y en la medida en que alguien se va disponiendo a las cosas de Dios, en esa medida es como la palabra de Dios puede ser cada vez mejor sembrada en nuestros corazones. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo que seamos como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Y a lo que Él se refería cuando dijo esto, que seamos como niños, es porque un niño siempre está dispuesto a aprender, siempre está dispuesto a creer. Siempre un niño está dispuesto a creer. Tú le puedes decir lo que sea y él lo cree, ¿no? Por eso muchas veces creen que existen los Reyes Magos y aunque les mientas en eso y estés siendo mentiroso en eso, te van a creer. Aunque les digas lo que les digas, lo creen. Y por eso Cristo dijo que seamos como niños, porque si no somos como niños no podremos entrar ni ver el reino de los cielos. Entonces, sí hay que ocuparnos en mantener nuestro corazón dócil a la palabra de Dios. Sí hay que preocuparnos en ser buena tierra. Sí hay que ver qué tan buena tierra somos. Entonces, que ese siempre sea tu interés. Acuérdate que Dios como nos ve nos da. Así es de que si Él ve que tenemos un corazón dispuesto, pero además, aparte de dispuesto, tenemos un corazón ávido, necesitado y deseoso de la palabra de Dios, de su palabra, obviamente en su fidelidad nos va a dar más.
porque Él como ve, da. Es un Dios justo, es un Dios perfecto porque es un Dios justo. Y siempre le da a cada quien lo que justamente se merece y necesita. Básicamente lo que se merece, no lo que necesita. Dios no ayuda al necesitado. Esto es importante que lo entendamos. Esa es una falsa doctrina, una mala doctrina, es una mentira. Dios no ayuda al necesitado y te voy a decir por qué. Si Dios ayudara al necesitado, no habría necesitados. ¿Cuántos necesitados conoces ahorita que necesitan ser ayudados y no son ayudados? ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y Dios no ayuda en base a las necesidades, Dios ayuda en base a la condición del corazón de cada quien. Por eso Jesucristo vino a enseñarnos en el Nuevo Testamento claramente que Dios trata con el corazón, no con las obras incluso. No con las obras. Porque finalmente las obras son fruto del corazón. El Antiguo Testamento, que es más simple, que es más sencillo, trata con las obras, ¿verdad? No matarás, no robarás, no mentirás, no desearás lo que no debes de desear. Todo eso son obras, ¿verdad? Todo eso trata con las obras. Habrás oído que ojo por ojo y diente por vientre y todo eso es obras. Pero en el Nuevo Testamento Dios viene a tratar con el corazón de cada uno de nosotros. Por eso es que es muy importante que entendamos cuán importante es tener nuestro corazón correcto delante de Dios. Porque la condición de tu corazón determina tu vida. Muy bien, vamos a continuar viendo qué dice la palabra acerca de este tema que es el cómo escuchar la voz de Dios. Aleluya. Entonces nos quedamos en la parábola del sembrador, los 4 tipos de tierra y que busquemos ser siempre buena tierra, ¿verdad? Y no nada más receptiva, sino también, que mejor, deseosa, necesitada, deseosa y que esté buscando la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante esta situación? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con la palabra de Dios? ¿Y qué debemos hacer con la palabra de Dios? Vamos a ver esto en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, o sea, en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es nuestra responsabilidad con la palabra de Dios o ante la palabra de Dios? Aquí lo dice: que more en abundancia en nosotros. La primera responsabilidad que tenemos ante la palabra de Dios es hacer nosotros que la palabra de Dios more en nosotros. La tengamos presente, se quede en nosotros. ¿Sí? ¿Cómo logramos esto? A través del entendimiento. Por eso Dios constituyó pastores y maestros para perfeccionarnos. Lo que nos perfecciona a nosotros ante Dios, ante nosotros mismos, ante los demás y ante la vida en todos los aspectos, es que nosotros nos estamos perfeccionando teniendo presente la palabra de Dios y teniendo un pastor y un maestro o un pastor maestro que sea pastor y maestro para perfeccionarnos y seamos mejores hijos de Dios cada día, porque entre mejores hijos de Dios seamos cada día, mejores bendiciones habrá para nosotros cada día. ¿Por qué? Porque como lo dije, recuerda que Dios es un Dios justo y nos va a dar todo conforme a lo que merecemos y creemos, porque además hay una relación directa entre lo que creemos y lo que merecemos. Tú no puedes creer que Dios te puede dar algo si sabes en el fondo, y aunque sea muy en el fondo, que no te lo mereces. Por eso es que es importante y por eso Cristo nos
dice que mantengamos una santidad de nosotros, que somos perdonados, pero que no pequemos más, porque es importante que tú puedas creer porque te lo mereces, y te lo mereces porque todo lo que me ha dicho Dios y me ha enseñado Dios lo practico. ¿Se puede? Claro que sí. Quien te diga que no es porque no lo ha entendido. Y no porque alguien no lo ha entendido quiere decir que no sea verdad. Así es de que esta es nuestra primer responsabilidad de nosotros ante la palabra de Dios y con la palabra de Dios, como dice aquí, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría y cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es un salmo, un himno o un cántico espiritual? Bueno, hay alabanzas, adoraciones como las que ponemos antes de empezar las enseñanzas o al final. Eso lo puedes estar cantando en tu corazón, lo puedes poner en tu equipo, en tu dispositivo, lo que sea, y lo puedes estar cantando. A eso se refiere. Hay veces que incluso no necesitas ni poner nada. Tú puedes empezarle a cantar a Dios en tu corazón, en tu mente, en tu alma, o de viva voz, y puedes cantarle lo que se te esté viniendo al corazón, lo que se te esté viniendo en inspiración por el Espíritu Santo para cantarle a tu Padre celestial. Entonces, eso es lo que es nuestra responsabilidad. Definitivamente, esto parte de que verdaderamente tengas una relación amorosa con Dios, ¿verdad? Y para eso es necesario conocer a Dios, para que cada vez le amemos más. ¿Qué otra responsabilidad tenemos o debemos hacer con la palabra? Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y que usa bien la palabra de verdad. Fíjate bien. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esto habla de que seas diligente para buscar a Dios, que seas diligente para presentarte ante Dios, que digas, Señor, aquí estoy, ya es jueves, ya son casi las 7 y aquí estoy, Señor, aprobado. ¿Qué significa? Significa muchas cosas, pero las más importantes es que a Dios le agrada tu corazón al buscar el escuchar su palabra. También aprobado habla de que lo que estás oyendo de la palabra de Dios a través de estos meses o años, lo estás poniendo en práctica. Cada vez te perfeccionas más con la palabra de Dios ante Dios. Eso es aprobado. Diligente, recuerda, diligente es aquel que hace lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Entonces, presentarnos con diligencia, ¿verdad? A Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, trabajas bien con lo que estás aprendiendo de la palabra de Dios. Un obrero es un trabajador, y eso quiere decir que estás trabajando bien en aplicar la palabra de Dios a tu vida, en todo lo que hace, en todo lo que hace. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Eso quiere decir que hace bien todo lo que hace. Y dice que usa bien la palabra de verdad. Fíjate bien, dice la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque como lo hemos dicho en otras clases, hay palabra de mentira. ¿Cuál es la palabra de mentira? La que no produce nada en tu vida, la palabra que son falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Cristo lo anunció y dijo, va a haber falsos maestros, falsos pastores, y obviamente son los que enseñan falsas doctrinas, y
y falsas enseñanzas, valga la redundancia, y eso te das cuenta por los frutos de tu vida, ¿no? Entonces, palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad, porque te pueden estar hablando palabra de Dios, pero de mentira. Como dijo también Pedro, palabra adulterada. Es lo mismo, ¿verdad? Palabra adulterada no es palabra de verdad. Entonces, esto es importante entenderlo y cuidarnos de eso. Salmos 119:11. Vamos a Salmos 119:11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Wow. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Cuáles son sus dichos? Pues su palabra, lo que ha dicho. Su palabra es lo que ha dicho. Y lo que ha dicho son sus dichos. Para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Como hijos de Dios tenemos que estar preocupados y ocupados en tener la palabra guardada en nuestro corazón, ¿verdad? Para no pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios te perdona si pecas, claro que sí, pero no te puede bendecir. Te puede bendecir cuando te perdona, cuando ve que te has arrepentido completamente y que no lo vas a volver a hacer. Ahí es cuando Él te puede bendecir. Por eso es importante para que no te quedes atorado siempre en ese proceso de que hay algo más que Dios tiene que perdonarte y para poder bendecirte y empezar el proceso de poder creer, para poder galardonarte. Entonces, no peques contra Dios. Si la Biblia dice que puedes guardar la palabra de Dios en tu corazón para no pecar contra Dios, entonces se puede. Si Cristo mismo dijo en Mateo 5:48, sé perfecto, como Dios, vuestro Padre celestial, es perfecto, así sé tú perfecto como Él. Si Cristo dijo esto es porque es posible. Obviamente la ignorancia o la incredulidad va a decir que eso no es posible y va a decir que perfecto solamente Dios. Y eso lo dice la mediocridad, la irresponsabilidad, la falta de compromiso y la falta de determinación por hacer lo correcto. Podemos hacer lo correcto todo el tiempo. Si tú puedes estar sin pecar un minuto, puedes estar sin pecar una hora, puedes estar sin pecar 5 horas, un día, una semana, un mes, un año y toda la vida. Claro que sí se puede. El tema es que si hay alguien con un corazón mediocre va a decir, no, eso es imposible. Si hay alguien que no quiere salir de su zona de confort, eso es imposible. Y cuando alguien dice que es imposible, es imposible. Pero la gente que piensa así, y quiero aprovechar, fíjate bien en esto, la gente que piensa que no es posible estar sin pecar tanto tiempo, es la misma gente que dice que no es posible que pueda comprar una casa o que pueda comprar un coche o una camioneta, una moto o un viaje. Es un patrón, es automático, es automático. Aquel que puede, que dice, no nos es posible ver a Dios, no nos es posible estar con Dios, no nos es posible ir a las cosas de Dios, no nos es posible, pues no le es posible comprar una casa, no le es posible prosperar, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque esa gente, te voy a decir cómo piensa, esa gente dice, ok, esa camioneta, ¿viste esa camioneta que pasó? Me encantó esa camioneta, uy, pero esa camioneta vale como 500,000 pesos. ¿Y cuánto tenemos? 500. No, pues entonces no es posible. Y si ya dijiste que no es posible, ¿sabes cuándo Dios te va a dar el dinero, los 500,000 pesos para comprar esa camioneta? ¿Sabes cuándo? ¿Qué crees? ¿Qué crees?
No es posible. Ya lo dijiste tú. Y lo dijiste, ¿por qué? Porque también dices que no es posible que puedas vivir sin pecar. Hola, solamente te quiero ayudar. Es tu vida, no la mía. ¿Cuánto te interesas? Es así, así es. No es posible ser perfecto. ¿Qué crees? No es posible tener una camioneta así. No es posible tener una casa así. No es posible que Dios te dé el premio de la lotería o del melate o del pronóstico. No es posible. Porque una cosa te lleva a la otra. Porque el mismo corazón que dice no es posible ser perfecto y el mismo corazón que no cree que puede ser perfecto es el mismo corazón que no puede creer que puede ser prosperado y enriquecido. Así es de que, ¿qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No pecar contra Dios. Eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. No pecar contra Dios. Alabado sea Dios y que Dios siga obrando en nuestras vidas. Amén. ¿Cuál será el resultado? Ahora vamos a ver qué dice la Biblia de cuál será el resultado si nosotros asumimos esta responsabilidad de lo que debemos hacer con la palabra de Dios que vimos ahorita en Colosenses, en Timoteo y en Salmo. ¿Cuál será el resultado? Vamos a ver Josué 1.8. Josué 1.8. Fíjate bien. Josué 1.8 es el versículo que explica esto con, ¿cómo dicen? Bolitas y palitos, ¿verdad? De la manera más sencilla, fácil y entendible. Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, y yo agrego de la ley del amor, porque hoy en día, después de la muerte y de la resurrección de Jesucristo que acabamos de celebrar en Semana Santa, después de ese día, de su muerte y de su resurrección, la ley que entró en vigor es la ley del amor. Amén, aleluya, la ley del amor. Así es de que dice, nunca se apartará este libro de tu boca, este libro de la ley del amor, sino que de día y de noche que meditarás en él, o sea, meditaremos en el libro, pero también en Dios. Meditemos en el libro, pero también en Dios. Y dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que guardes en tu corazón y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Guardar en el corazón es guardar en el subconsciente. Es codificar nuestra vida. Fíjate bien, guardar las cosas en el corazón sirve para codificar tu vida, para que tú hagas tu vida en base a los códigos que ya has establecido en tu corazón, es decir, en tu subconsciente. La gente vive, la gente vive conforme a su corazón, conforme a su subconsciente. Muchas veces puede pensar una cosa, pero a la mera hora hace otra. ¿Por qué? Porque lo que está gobernando su vida es su subconsciente, no su consciente, ¿verdad? Es la razón por la que a veces ni siquiera se puede llevar una dieta, porque tú quieres llevar una dieta conscientemente, pero tu corazón no lo tiene todavía codificado, no lo tiene todavía identificado, no lo tiene así y ya. Nosotros a veces hacemos ayunos intermitentes por salud y a veces un ayuno intermitente puede ser de 24 horas y estamos 24 horas nada más con agua, tés. Y la verdad es que tú puedes decir, ay, qué sacrificio, eso es horrible. Y esto es para que el cuerpo se desintoxique, es un tema de salud. Hemos aprendido eso. Porque tu cuerpo puede estar haciendo dos cosas. O está trabajando para aprovechar lo que comes o está trabajando para depurar y
limpiar tu cuerpo. Tu cuerpo nada más sabe hacer esas dos cosas en general. Trabajar para aprovechar lo que has comido, ¿verdad? Para dárselo al cuerpo, o trabaja para desechar lo que no necesita tu cuerpo. Solamente, entonces, si tú no comes, tu cuerpo empieza a trabajar para desechar lo que no necesita. Y ahí es donde no solamente va a desechar el exceso de peso, de grasa, de tallas, sino va a desechar las toxinas que están enfermando tu cuerpo. Y esto es bien importante porque gente que ha empezado a hacer esto ha sanado de cosas que no había sanado. Por ejemplo, conocemos gente que llevando este tipo de programas tenía diabetes y ya no tiene diabetes. Entonces, pues eso es sensacional, ¿no? Y llegamos a las 20 horas, 24 horas y literalmente no tenemos hambre. Literalmente no tienes hambre. ¿Por qué? Porque ya el subconsciente, el corazón ya codificó eso, ya modificó eso, ya vio todos los beneficios, ya vio todas las cosas y simple y sencillamente nos ponemos a trabajar, a hacer ejercicio, a estudiar, etcétera, etcétera, y el tiempo se va rapidísimo. Quizá la última hora de momento se hace difícil, pero a la hora de que ya estás comiendo te das cuenta que todavía podías haber aguantado mucho más tiempo. Y repito, lo hacemos como una actividad eh, en pro de la salud, no como una obra muerta para ver si Dios nos contesta nuestras oraciones. El ofrecerle a Dios ayunos para ver si contesta tus oraciones, eso es un sacrificio muerto que a Dios no le agrada, porque además es una ofensa a Jesucristo. Cuando alguien ofrece un sacrificio de ese tipo, un ayuno, ¿no? Como sacrificio o un ayuno para que Dios conteste mis peticiones, lo que estoy diciendo es que yo te ofrezco este sacrificio porque el que hizo Jesucristo no vale la pena. No fue suficiente. Y ahí está la afrenta al Señor. Porque además Cristo dijo que cuando tú quieras algo, se lo pidas al Padre en su nombre. No dijo que ayunes. No dijo, pues ayuna lo más que puedas para que así convenzas a papá de que te dé lo que te está pidiendo. No. Él dijo, cuando quieras algo, pídeselo a Dios en mi nombre y Él te lo dará. Y si no, yo lo haré. Eso fue lo que dice. Eso fue lo que dijo. Él nunca dijo que ayunaras para obtener algo de Dios. La Biblia no enseña eso. Eso es una falsa doctrina, una vaca sagrada dentro de la iglesia cristiana y es una afrenta y ofensa porque precisamente eso es lo que significa. Como no creo completamente en el sacrificio de Jesucristo, yo te ofrezco este. A ver si con este sí me contestas mis peticiones, Dios. Así es que no lo hagan. Si van a ayunar es por salud o porque el Espíritu Santo los mueva a ayunar, pero el ayuno del Espíritu Santo, el ayuno que el Espíritu Santo sí puede promover en nosotros, es el ayuno donde no nada más no comes, que además no comes cosas que distraigan tu atención, porque sí puedes comer semillas o algunos vegetales o pura agua, lo que quieras, con semillas, etcétera, ¿no? Como el ayuno de Jesucristo en el desierto, igual que Juan el Bautista, comió langostas, comió algunas semillas, no estuvo sin comer al 100%, no. Pero bueno, ese es otro tema. Pero ese ayuno del Espíritu Santo es que te apartes también del mundo, que te apartes también de las distracciones del trabajo, la familia, los quehaceres, los compromisos, para estar única y exclusivamente con Dios. En tu casa o en tu recámara donde estés, nada más ahí en ese momento, en ese espacio, donde Dios te va a hablar y te va a dar dirección. Ese es el ayuno del Espíritu Santo y para eso se ayuna, para recibir dirección del Espíritu Santo. Fue lo que aprendemos de la vida de Jesucristo.
El Espíritu Santo apartó a Jesucristo para darle dirección de su ministerio. Esos 40 días. ¿Ok? Bueno, entonces, regresando al punto, ¿cuál es el resultado de meditar en la palabra de Dios que dice aquí de día y de noche? Estamos en Josué 1:8, de día y de noche meditarás en él para que guardes, otra vez habla guardes, acuérdate que guardar es grabar en tu corazón, grabar en tu subconsciente lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios, para hacer todo conforme a lo que dice Dios, ¿verdad? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, o sea, está diciendo, si tú haces esto, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Uy, esto me encanta predicármelo cada vez que lo enseño, me encanta enseñármelo. Me encanta, porque fíjate bien, son dos promesas que además revelan el corazón de Dios para nuestra vida, revelan lo que Dios quiere para nuestra vida, revelan la verdadera voluntad de Dios para nuestra vida. Y aquí lo que Dios está revelando es que Él quiere que nos pasen estas dos cosas. Prosperar nuestro camino y que todo nos salga bien. Prosperar nuestro camino y que todo nos salga bien. Aquí es donde yo aprendí que en el plan de Dios no es normal tener problemas. Porque cuando tú vives una vida donde todo te está saliendo bien, como dice aquí, porque todo lo haces como dice Dios, como dice la palabra de Dios, y repito, los ignorantes no pueden creer esto porque no están oyendo ni han entendido todo lo que hemos enseñado en estas clases. Pero dice aquí que todo te saldrá bien y cuando todo te está saliendo bien, eso es exactamente que no estás teniendo problemas. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios no es normal tener problemas. En la voluntad de Dios no es normal tener problemas. En la voluntad de Dios no existe el tener problemas. Por eso Dios escribió la Biblia. ¿Para qué Dios escribió la Biblia? Para que todo lo que hagas lo hagas como dice la Biblia. La Biblia habla de todos los temas, de todos los temas. No hay un tema del ser humano que no esté en la Biblia. O una de dos, o no lo has encontrado o lo has leído y no lo has entendido, pero no hay un tema fuera de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es sabia y la sabiduría es total, no es mediocre, no es a medias. Entonces, cuando tú te metes en la palabra y entre más tiempo te metes en la palabra, vas recibiendo más revelación y esa revelación va dando respuesta a todos los temas porque toca todos los temas. Pues si nada más te metes a la palabra de Dios ahí de vez en cuando cumples años y es cuando hoy es mi cumpleaños, entonces voy a leer un versículo a ver qué Dios me dice. Pues imagínate, ¿no? Como los que van a darle gracias a Dios nada más cuando cumplen años. ¿Qué esperas? ¿Tener una vida sin problemas? Pues no. Es una vida común y corriente, ¿no? Entonces, aquí Dios dice, harás prosperar tu camino. Esto quiere decir que para donde vayas, para donde camines, va a haber prosperidad. Va a haber prosperidad. Este pasaje me encanta mucho, es uno de mis versículos favoritos del Antiguo Testamento, porque me acuerdo mucho de Abraham, y ahora sí no lo confundí con Moisés, pero Abraham, cuando sale de su tierra por instrucción de Dios y se va, él se lleva a su sobrino Lot, cosa que Dios no le dijo que hiciera. Pero él dijo, ay, pues mi sobrino Lot, pues ¿cómo lo voy a dejar? Vente, sobrino, vámonos, ¿no?
Y se lo llevó y después de un tiempo empezó a tener muchos problemas con Lot. La gente de Lot tenía ya muchos problemas con la gente de Abraham. Los dos tenían sus gentes, sus trabajadores y ya había choques y todo eso. Entonces llega el momento en donde Abraham se da cuenta que no debió de haber llevado a Lot. Y entonces le dice a Abraham a Lot, es tiempo de que nos separemos. Es tiempo de que nos separemos. Así es de que Lot elige a dónde quieres ir, qué camino quieres tomar. Si tú tomas para la izquierda, yo me iré para la derecha, y si tú tomas para la derecha, yo me iré para la izquierda. ¿Por qué Abraham se la puso así a Lot? Abraham era un hombre sobrenatural, igual que los buenos creyentes, igual que los que Abraham oía a Dios, igual que los que hoy oyen a Dios. Hace rato platicábamos con mi esposa, ha hecho algunas cosas para la iglesia y para UDB, para la Universidad de Vida, y busquen en YouTube Universidad de Vida y vean todos los videos que estamos subiendo. Les van a gustar, compártanlos, suscríbanse, denle like, todo eso que ya saben. Pero estaba haciendo cosas una de las cosas que hizo nos maravilló de lo bonito y bien y tan profesional que lo hizo, y a la primera, ¿no? En la primera. Y yo me quedé así de, wow, eso fue sorprendente, casi chillo, bueno, chillé, pero me aguanté para que no dijera, ay, de todo chillas, ¿no? Pero ya, y entonces, y entonces, pero a mí me sorprendió de verdad de lo maravilloso que salió lo que hizo y, y me dijo algo que me encantó porque me permitió ver más de su crecimiento, ¿no? Y me dijo, qué importante es hacer las cosas cuando Dios te manda, cuando Dios te lo manda que lo hagas. Y eso dije, gracias Señor, porque la prosperidad de Dios está en la obediencia a tiempo. He visto cómo se ha perdido mucho dinero y mucha prosperidad cuando se dice hay que hacer esto, ¿verdad? Porque Dios lo ha mandado y no se hace. He visto muchas familias que así les ha pasado. Cuando papá o mamá dicen hay que hacer esto y los hijos no lo hacen, pierden muchísimo, ¿no? Cuando el esposo le dice a la esposa hay que hacer esto o haces esto y lo deja pasar, se pierde muchísimo, porque siempre es en el momento correcto, cuando Dios lo dice, cuando Dios lo indica, y ahí está la prosperidad. Y ella me dijo, si lo hubiera hecho después no me sale así, porque fue en ese momento que Dios me dijo, hazlo. Y en ese momento, aun cuando ya me iba yo a acostar, ya estaba yo cansada, etcétera, etcétera, me levanté y me puse a hacerlo, lo hice y salió. Fue un momento en el que Dios le dijo, vamos a hacerlo, ahorita, ven, te voy a decir cómo y te voy a ayudar y vamos a hacerlo. Y ella pudo haber dicho, ay, ya es noche, ya me voy a acostar, lo vemos mañana, ¿no? Y no, en ese momento se encerró y se puso a hacer lo que Dios le dijo y por eso le quedó como lo quedó y fue, te digo, yo lo oí y dije, o sea, 1000 veces mejor que si yo lo hubiera hecho. Y mira que yo hago bien las cosas. Y le quedó maravilloso. Pero fue eso que dice, sentí que ese era el momento para hacer lo que Dios me dijo ahorita, en este momento. Y así es, a Dios le gusta la obediencia y la rapidez, porque la rapidez forma parte de la diligencia y hacer las cosas rápidas es hacer las cosas con diligencia y eso enriquece. Les voy a mencionar un ejemplo. ¿Se acuerdan de la historia de los talentos? Cuando Dios le da un talento a cada quien y uno produce 10 talentos. ¿Sabes por qué ese hombre produjo 10 talentos? Porque él fue el que rápido se puso a hacer las cosas. Él fue el que obedeció en el momento.
De hecho, cuando Dios los llama, Él es el primero que está ahí. Él es el primero que entrega cuentas, porque Él es así. Y Dios bendice eso, la rapidez. Escúchenme bien, porque muchas veces les he dado instrucciones a muchas personas, a familias, a hombres y mujeres de la congregación, del ministerio, y les he dicho, esto, a ver, háganlo, y ahí lo van postergando, que porque es que voló la mosca. Ah, bueno, ok. Y luego, es que volvió a volar. Si ya había volado, sí, pero volvió a volar de izquierda a derecha. La vez pasada fue de derecha a izquierda. Y no se ponen de acuerdo y no terminan de aterrizar las cosas y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa la bendición y pasa la prosperidad. ¿Por qué? Porque no son responsables de la palabra de Dios. No son responsables ni respetuosos de la palabra de Dios que Dios nos da a través de nuestras autoridades, que además Dios usa para guiarnos y dirigirnos. Entonces, siempre que están en Babilonia, ¿no? ¿Mande? ¿Cómo? O siempre que están pensando en lo que les estorba para hacer las cosas, van a perder la prosperidad y la riqueza irremediablemente. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta la rapidez. Eso es diligencia. Eso es diligencia. Aquel que dijo Cristo, mis hermanos son los que oyen y hacen. Fíjate bien, Cristo no dijo, mis hermanos son los que oyen y luego hacen. No, Cristo dijo, mis hermanos son los que oyen y hacen. O sea, es casi instantáneo, oyendo y haciendo. Esos son los hermanos de Cristo y esos son los que pueden creer. Y esos son los que pueden irse a otro nivel espiritual y a otro nivel de prosperidad y a otro nivel de riqueza. Mi esposa es así, cuando yo todavía no termino de decir las cosas y ya las está echando a andar, ya las está haciendo y todo. Eso es diligencia y eso es prosperidad, eso es riqueza. Y mucha gente, de nada sirve que Dios les da las estrategias, los planes, que Dios les ha enseñado a lo largo de su vida cómo hacer las cosas, si todavía se siguen rascando el ombligo. No es posible. O sea, vamos, 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 vamos. El diligente es el que hace que las cosas sucedan. No importa la basura que haya, agarra la escoba y la barre, la quita del camino y limpia y limpia y hace que las cosas pasen. Todo, prepara todo para que pase la prosperidad, la abundancia y como debe de ser. Entonces, estoy hablando del tema, la responsabilidad de lo que debemos hacer ante la palabra de Dios. Ante la palabra de Dios. Esto es vital y tienes que entender eso. Cuando Abraham le dijo a Lot, vete para donde quieras, yo me voy a ir al otro lado, es porque Abraham tenía una relación ya tal con Dios que Abraham sabía, si yo me voy a la izquierda, voy a seguir prosperando y voy a seguir siendo el hombre más rico del mundo. Y si él escoge a la izquierda y yo me voy a la derecha, ahí también va a haber mi prosperidad y mi riqueza y voy a seguir siendo el hombre más rico del mundo. Abraham sabía eso, porque Abraham sabía que Dios lo hacía prosperar en su camino. Para donde quiera que él caminara, Dios lo iba a prosperar, Dios lo iba a enriquecer. Abraham fue el hombre más rico del mundo en su tiempo. La Biblia lo dice en Génesis 13, versículo 2. Y si sabes leer hebreo, mucho mejor, porque en hebreo lo dice clarísimo. Entonces, fíjate bien, harás prosperar tu camino. Eso es fabuloso, para donde vaya, a donde me vaya a vivir. Y dice, y todas las cosas te saldrá bien. Todas las cosas incluye matrimonio, incluye hijos, incluye negocios, empresas, trabajo, viajes. Todas las cosas incluye todas las cosas. Y Dios dijo, y todas las cosas te saldrán bien. Y eso es vivir sin problemas. Para que vayas entendiendo el plan de Dios, la voluntad de Dios.
el amor de Dios para nosotros. Y para eso mandó a Jesucristo, para que en su reino tengamos esa vida y vida en abundancia. Amén. Así es de que eso es lo que tenemos que hacer ante la palabra de Dios. Ese es el resultado si somos responsables de oír, entender y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Ese será el resultado. ¿Cuándo debemos meditar en ella? ¿Qué dice Josué? De día y de noche. De día y de noche. Ahora, ¿para qué sirve meditar en la palabra de Dios de día y de noche? Para cambiar esos códigos, esos modelos mentales, esos sistemas de creencia que no te han llevado a nada bueno. Si tú meditas de día y de noche en la palabra, vas a cambiar los códigos. Es este método, espero que tengan tiempo y estén poniendo atención. Pero fíjense bien, este método es el método Miyagi. Miyagi, de aquí se fusiló este método. ¿Sí se acuerdan de Miyagi? Miyagi es el maestro de karate en la película de Karate Kid. Mr. Miyagi, ¿no? Sí, sí, señor Miyagi. Fíjate bien, Miyagi se la aplica a Danny Russo, ¿verdad? Lo pone a meditar los movimientos de día, de tarde y de noche, ¿verdad? Y al otro día o a los otros días, ¿verdad? Así y así, ¿verdad? Esa es la meditación. ¿Para qué? Para que a la hora de que llega el momento, eso que ya meditaste ya forma parte de ti. Cuando Miyagi le dice, a ver, encerar, y entonces él empieza a hacer así, ¿no? Encerar, ¿no? Limpiar cera, encerar y limpiar cera. Y Miyagi le empieza a tirar los golpes. Y luego pintar reja o cerca. Y empieza a hacer así. Cuando Miyagi le empieza a tirar los golpes, el discípulo, Daniel, ya había metido todos esos movimientos en su subconsciente. Y de aquí todas las teorías de coaching y de todo lo que hay en el mundo lo sacaron de la Biblia. Acuérdense que no hay nada bueno en el mundo si no lo sacaron de la Biblia. Y eso es porque el meditar de día y de noche en las cosas hace que se haga parte de ti. Y cuando se hace parte de ti en tu subconsciente, en tu corazón, es cuando sale hacia afuera. Por eso tu vida emana de tu corazón y por eso dice Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Y por eso dice, de día y de noche medita en la palabra de Dios, de día y de noche medita en ella, para que todo lo que hagas lo hagas conforme a lo que está escrito. Si tú meditas de día y de noche en la palabra de Dios, cuando tengas que hacer algo, automáticamente de tu subconsciente, de tu inconsciente, de tu corazón, que ya es tu esencia, que ya eres tú en lo más profundo, vas a hacer las cosas así. Y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Estamos entrando en una nueva era en cuanto a el conocimiento. Ya ahora no va a ser necesario que tú seas un profesionista. Eso ya pasó de moda. Claro que se van a seguir vendiendo las profesiones, pero lo que ahora busca el mundo y va a buscar el mundo es la expertividad. Es decir, que tú seas experto en lo que haces. Y puede ser que un técnico experto en lo que hace se coma fácil, pero fácil a un profesionista de la misma área. Porque ahora el mundo necesita y va a necesitar a los expertos en una o en otra cosa. Hoy el mundo ya exige, ya busca expertividad. No busca profesionistas, busca expertos en lo que haces. Y para que tú te hagas experto en lo que haces, tienes que llenar tu corazón de eso.
tienes que llenar tu corazón de eso. Si no está en tu corazón, no la vas a hacer. Ahora se van a acabar las copias, los copiones, porque se va a notar cuando alguien es experto en algo o cuando alguien está copiando, ¿no? Me acuerdo de una vez alguien que vino a uno de los cursos, hace tiempo yo vendía cursos a empresas, ¿no? De liderazgo, alta dirección, trabajo en equipo, relaciones humanas, todo eso. Y alguien me dice, oye, regálame tu presentación de PowerPoint para yo dar este curso allá y que no sé qué. Y pues, y yo me quedé así como, ¿es en serio lo que estoy oyendo? Y le dije, mira amigo, es mi material que yo escribí después de que estudié un montón de libros y un montón de cosas. Sin embargo, no tengo problema en regalarte mi presentación de PowerPoint, te lo regalo con mucho gusto. Le dije, me gustaría que incluso, pues, por lo menos de lo que ganes me des el 10% si te estoy dando mis materiales para exponer, pero no te va a servir la PowerPoint. Y me dice, ¿por qué? Le dije, porque la PowerPoint solamente tiene palabras claves con las que yo desarrollo un tema, el otro o el que sigue. Entonces, tú te llevas la PowerPoint, no, que sí, que mira, está bien. Le regalé la PowerPoint. ¿Sabes qué pasó? Cuando iba a dar la clase, pues obviamente no se acordó de todo, no sabía muchas cosas, casi se dedicó a leer la PowerPoint, que son frases nada más con palabras claves para que yo me acuerde de todo, de desarrollar bien el tema. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Tienes que tenerlo en tu corazón. Por eso dice aquí Josué 1:8, de día y de noche medita en la palabra de Dios, para que todo lo que hagas lo hagas ya conforme a ese nuevo modelo mental. ¿Cuál? El de Dios. Para que todo lo que hagas lo hagas con la mente de Cristo, que es la palabra de Dios. Todo lo que hagas lo hagas con ese modelo mental, con ese sistema de creencias, con ese código, con esa ética, con ese por qué y para qué, con esa sabiduría. Y dice, pues si lo haces así, si todo lo que haces lo haces como dice este libro, como está escrito, vas a tener dos resultados nada más. Vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien y todas las cosas te van a salir bien. Eso es fabuloso, eso es sensacional, eso es sobrenatural, eso es espiritual, eso es ser más que vencedor. Por eso es que debemos de meditar de día y de noche la palabra de Dios. Yo todos los días, escúchalo bien, todos los días leo u oigo versículos bíblicos. Nos llega a todos con la aplicación, la app de la Biblia, siempre nos llega el mensaje del día. Y yo me meto a ver el versículo del día y me voy a una versión, me voy a otra, me voy a otra, me voy a notas que tengo y me pongo a estudiar y luego hasta veo referencias de este versículo con este otro y mando en el grupo de la iglesia, mando ¿cómo le digo? Interpretación o el estudio o la meditación del versículo del día. ¿La qué? La reflexión del versículo del día. Y a veces mando una reflexión casi capítulo 1 de la primera epístola de Paulino, ¿no? Casi larga, y pongo otros versículos haciendo referencias y por qué escribió esto y para qué lo escribió y cuál era el contexto social o emocional o cultural en ese momento. Un montón de cosas. Y estudio y me pongo a ir. Y mira, los días que por alguna razón me falta leer u oír más de la palabra de Dios, me siento mal, al grado de que me voy al baño y me pongo mi audífono y me pongo a oír Mateo, Juan o Timoteo, lo que sea, me pongo a oír estas clases luego las oigo porque me acuerdo que Dios dio algo nuevo también para mí. En el momento de la clase, el Espíritu Santo
nos está inspirando y compartimos y digo, eso estuvo muy bueno, lo voy a volver a escuchar y lo vuelvo a oír. De día y de noche meditar, de día y de noche meditar, ¿para qué? Para que cada vez hable más como debo hablar, para que cada vez mi corazón crea más como debe creer. Porque si mi corazón cada vez más cree como debe de creer, cada vez más agrada a Dios como debe de agradarle y entonces Dios me va a galardonar. Para cada vez ser más agradecido es algo que les he enseñado. Mantener tu gratitud día a día y aumentar tu gratitud día a día va a hacer que seas más bendecido. Eso no puedes dejar de practicarlo todos los días. Gracias Dios por la vida, gracias Dios por mi casa, gracias Dios porque tengo trabajo, gracias Dios porque me vas a dar trabajo si no lo tienes. Todo emana del corazón. Por eso dice Dios, medita en Él, porque meditando se graba todo en el corazón. Meditando cambias tus modelos mentales en el corazón del cual emana la vida. Meditando la palabra de Dios cambias tu sistema de creencias religiosos, humanos, incorrectos, mentirosos, engañosos, erróneos, falsos, por el sistema de creencias correcto y verdadero que te va a llevar a la vida en abundancia y te va a llevar a entrar en el reino de Dios y su justicia, donde todas las cosas van a venir por añadidura. Pero depende de ti, no de Dios. Mientras tú sigas creyendo que todo depende de que Dios quiera, la gente que dice, si Dios quiere, es la gente que no tiene idea, ni el más mínimo atisbo o noción de lo que es Dios. No lo conoce. No lo conoce. Aquel que dice si Dios quiere es porque no sabe lo que Dios quiere y tampoco sabe lo que Dios no quiere. ¿Cómo vive una gente así? Pues como vivía yo, en una incertidumbre, en preocupación y temores todos los días. Era parte de mi vida. Hoy no me acuerdo. Hoy no me acuerdo. ¿Y saben cuándo me acuerdo? Cuando veo a alguien en esas condiciones y me duele. Porque además les dices que se conecten, que escuchen, que repitan, que vuelvan a oír y no. Como lo dije hace rato, es su vida, no la mía. Ámense un poquito. Si tan solo se amaran un poquito, podrían empezar a tener fe para mejorar su vida. Y esto los llevaría a buscar a Dios de una mejor forma, de una mejor manera, para ser mejores hijos de Dios con mucho fruto en su vida, mucho buen fruto en su vida. Eso es nuestro deseo y nuestro anhelo de nuestro corazón. ¿Y sabes por qué? No porque seamos lindos, que lo somos, sino porque ese es el anhelo y el deseo del corazón de Dios. Voy a terminar con esta palabra de Dios. Tercera de Juan, verso 2, que dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que seas sano, que tengas gran salud, pero todo depende de cómo prosperes tu alma. Y el alma se prospera meditando de día y de noche en la palabra de Dios. Dios los bendice y nosotros también. Nos vemos la próxima.